Ya. La docente que va a impartir el seminario es Karen Pérez, es trabajadora social, tiene un magíster interdisciplinario en intervención social, un postítulo en estudios de la familia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en teoría de sistemas naturas y familia. Diplomada en herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres, además de estar a cargo de intervenciones de violencia sexual y polivictimi- polivictimización con niños, niñas y adolescentes y mujeres adultas. Bueno, le doy paso a Karen para que haga su presentación. Docente. Gracias, Ruth. Saludo a todos, bienvenidos. Gracias hoy día por estar aquí con nosotros. Qué bueno que se hayan interesado en este tema. Y voy a dejar con ustedes, antes de empezar yo con mi presentación, a María Teresa Baquedano. Ella es la directora del diplomado, a la cual este seminario de alguna manera, tiene que ver, digamos, con el diplomado que vamos a impartir durante de este año, perdón, ¿ya? Así que dejo con María Teresa, que es la directora, quien los va a invitar a este diploma. Ahí sí. Bueno, yo estoy aquí de colada, solo para poder hacer un saludo y una invitación a todos y a todas a participar de este diplomado de abuso sexual, una intervención psicosociojurídica que inicia su quinta versión en marzo de este año. Ya llevamos varios años trabajando junto con Karen, con Augusto Conta, Carolina Marín, María Jesús Salas, en este diplomado que lo particular que tiene es poder ofrecer una mirada interdisciplinaria ya respecto de la intervención en las secuelas del abuso sexual. Nos parece muy importante poder hacer este diálogo multidisciplinar para ofrecer intervenciones que sean integrales y que puedan considerar las distintas complejidades, ¿ya?, que tiene la temática del abuso sexual en infancia, adolescencia y en mujeres adultas también. Este seminario que hoy día va a presentar Karen, como bien decía, está centrado, o sea, es parte de los contenidos también que pretendemos revisar y dialogar en esta instancia del diplomado durante este año. En febrero vamos a tener otra instancia también de seminario para volver a encontrarnos y poder ir mostrando un poquito la línea editorial de este equipo docente, de las preguntas que nos hacemos y cuál es el espíritu de lo que queremos generar en la instancia del diplomado. Bueno, toda la información está ahí en este código QR que les presentó Ruth al inicio. La información también está en ADIPA, de los contenidos de cada uno de los módulos, del currículum de los docentes y dejarles abierta ahí la puerta a quienes quisieran plantear preguntas vía ADIPA respecto del diplomado y se interese y solicitar la información sin quitarle más tiempo a Karen, ya, para que podamos tener esta instancia y también sobre todo tener el espacio de preguntas, desearles que disfruten esta jornada y espero que nos podamos ver en la instancia del diplomado. Eso, ya, yo también me voy a quedar escuchando, así que cualquier cosita ahí, Karen, si necesitas algo, voy a estar por acá también, ¿ya? Gracias. Eso, los dejo con Karen. Bueno, ahora sí, nuevamente buenas tardes y ya noches. No sé si son todos de Chile, porque a veces nos toca que hay de otros lugares, así que todos bienvenidos. Me pone gratamente contenta tener tantas personas escuchando este tema que tiene que ver con el consentimiento y la violencia sexual. A propósito también de que pareciera que no pasa de moda. Qué triste decirlo así, pero tiene que ver, es cierto, como con elementos que están aún muy instalados dentro de la sociedad y es muy importante como reflexionar, pensar, ¿cierto? Los distintos elementos en los cuales componen o están interfiriendo con respecto a la violencia sexual. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, y la idea también poder comentarles
acerca de este tema. Voy a compartir pantalla. Un momento. Ahí creo que... Ahí sí. Ahí me dicen se ve bien, ¿cierto? Ya. Sí, docente. Yo no, cuando comparto la pantalla me cuesta mirar lo otro, ya porque me cubre todo, así que voy a, como que hablo un poquito así, ahí sí, ya, como un poco a solas, ¿ya? La idea, antes de empezar, es que esto va a tener una duración hasta las 9 de la noche y luego vamos a tener unos 15 minutos para poder responder algunas preguntas, algo, inquietudes, apreciaciones, lo que, digamos, vaya surgiendo durante la conversación, ¿ya? Así que, mientras tanto, durante este periodo pueden ir pensando de lo que yo voy a ir como contando, hablando, para que posteriormente, si hay preguntas, incluso comentarios, ustedes puedan hacerlos y podamos conversar acerca de eso. Ya, bueno, como decía María Teresa, este es un seminario que está inscrito, ¿cierto?, dentro del Diplomado de Intervención Especializada en Abuso Sexual, y que tiene como nombre cómo influyen los discursos sociales respecto del consentimiento en el ámbito de la sexualidad. Contarles que lo que yo hoy día les voy a presentar está circunscrito en una investigación cualitativa que realicé ya hace un año, más o menos, para, digamos, el grado de magíster. Eh, También investigación de la cual también voy a hacer una publicación, así que prontamente también van a ver algo de lo que vamos a conversar aquí publicado, así que eso también me pone muy contenta y poder compartirlo con ustedes, porque además están en la primicia, aún no hemos todavía lanzado la publicación. Así que eso, contarles que entonces la investigación que llevé a cabo tenía como nombre violencia sexual como herramienta de poder, perspectivas desde las mujeres, ¿ya? Y el objetivo de esta investigación, que la idea es poder contextualizarlo solamente, no vamos a ahondar nada en términos como ni metodológicos ni nada de eso, sino que es un poco para que entiendan cómo obtuve, digamos, la información, que es la que voy a compartir con ustedes. El objetivo general de esta investigación tenía que por analizar cómo los discursos patriarcales que sostienen la violencia sexual intervienen en las experiencias de mujeres que han atravesado esta forma de violencia mediante el estudio de los registros archivísticos de las intervenciones realizadas en el Centro de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS, entre los años 2016 y 2020. Como les decía, tenía un enfoque, era un estudio de caso, un enfoque cualitativo, flexible y de alcance descriptivo. Era una muestra que estuvo conformada por 12 mujeres, ¿ya? 6 de ellas con antecedentes de develación tardía, 6 con develación reactiva, y tenían que tener mínimamente 6 meses de intervención, ¿ya? Habían otros elementos más con respecto a la selección de la muestra, pero que ya no viene, digamos, poder ahondar en eso. La recolección de la información fue a través de una revisión documental, ya que se trabajó en base a las fichas psicosociales que el centro tenía por cada una de las mujeres que atendía. Tenía un enfoque epistémico postestructuralista y un análisis crítico del discurso, que es lo que permite el análisis, digamos, de estos discursos. Eso de manera muy breve, ¿ya? Entonces, en torno ya luego de todo esto metodológico y ya haber hecho todo el análisis de todos los discursos, todo lo que se encontró, los resultados me arrojaron 3 elementos importantes, ¿ya? O 3 áreas importantes que tienen que ver con los estereotipos asociados a la violencia sexual, los efectos psicosociales de la vivencia de violencia sexual y las vivencias de las mujeres en torno a las prácticas machistas.
Dentro de estos tres grandes capítulos o resultados que arroja la investigación, nos vamos a centrar en las vivencias, ¿ya?, de las mujeres en torno a las prácticas machistas. Porque dentro de este gran resultado, lo que logré, digamos, observar ahí, tenía que ver justamente con el consentimiento, ¿ya? Uno de los que más resaltaba tenía que ver con con los elementos de poder decidir, ¿ya? Sin duda habían otros elementos que estaban relacionados a las instituciones también, por ejemplo, pero me parece interesante hoy día compartir con ustedes lo que tiene que ver con esta área y cómo lo va vivenciando, digamos, las mujeres a propósito de los discursos que se han ido instalando en lo cotidiano de todos nosotros, ¿ya? Entonces es importante entender, porque eh, consideramos que hicimos un análisis discursivo, ¿cierto? Y entender que la vivencia o la experiencia de la violencia sexual varía por cada mujer, ¿ya? Y que esto depende de las características de la agresión, los recursos disponibles, ¿cierto? Los factores sociales que la rodean. O sea, cada, cada experiencia es particular e individual, ¿cierto? Y que evidentemente va a depender, se puede profundizar después en el diplomado, pero depende de estos diferentes elementos, ¿ya? Y eso son lo que lo hace tan particular. Lo que representa entonces esta particularidad, lo que representa un desafío continuo para la intervención cuyo objetivo es contribuir al bienestar de quienes hayan sufrido este tipo de agresión. Entonces, la idea de este seminario tiene también ese propósito, ser un aporte también para el trabajo, para la intervención en la violencia sexual, ¿ya? Entonces, como les iba comentando, las vivencias o este gran resultado que tiene que ver con las vivencias en torno a las prácticas machistas de las mujeres, arroja también este digamos, contenido, y que tiene que ver con la capacidad de consentir sobre la sexualidad, ¿ya? Y en este sentido, me parece importante eh, pensar que el consentimiento, a propósito de todo lo que también socialmente estamos viendo, es el centro del cuestionamiento social respecto de evaluar los hechos de violencia sexual, ¿ya? Y no solo ocurre con las mujeres adultas, que es lo que quizás uno pudiese observar con más recurrencia, sino que también ocurre con las niñas y las adolescentes, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo, algunos elementos como esto parece ser algo más bien transversal, independientemente de la edad. Incluso a pesar, ¿ya?, de todo el control social y jurídico existente, se le adjudica facultades madurativas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, acerca de su sexualidad, ¿ya?, con la finalidad de justificar el actuar e imponerse. Entonces, parte de lo que vamos a ir mirando tiene que ver con eso, cómo el consentimiento, ¿cierto?, aún sigue siendo cuestionado, ¿ya?, a pesar de todo este aparataje jurídico y control social que se está instalando en nuestro país. Sin embargo, hay elementos que van interfiriendo ya con esta situación. En este sentido, se va observando, ¿cierto?, que el peso del consentimiento está inscrito socialmente, y eso es importante porque lo social es lo que influye en cómo nosotros, individuos, vamos conceptualizando ya el consentimiento, cómo vamos conceptualizando lo que implica decidir acerca de la sexualidad, ¿ya? Entonces, eso es el que nos va poniendo las ideas con respecto a qué es lo que vamos a entender. Por lo tanto, en ese sentido, lo que decía era que el peso del consentimiento parece que estuviera inscrito socialmente en lo femenino, ¿ya? Donde las mujeres son las que deben o conceden, resistir o conceden, y los hombres son aquellos que activamente van en búsqueda de conseguir el convencimiento, ¿ya? O sea, la que decide es la mujer, ¿cierto? Y el hombre busca todo el rato, ¿cierto?, convencer. Entonces, no hay algo de paridad en esto del consentimiento en términos sociales, ¿ya? Ahora bien, el consentimiento
y la violencia sexual, es importante entenderla que este es un delito en el cual el bien jurídico, ¿y por qué voy a decir esto? Y lo vamos a ir entendiendo de a poco, es un bien jurídico protegido, ¿cierto? Perdón, el bien jurídico protegido es la libertad de ejercicio de la sexualidad y la indemnidad sexual. Y en el caso de las niñas, niños y adolescentes, también se protege, ¿ya? El desarrollo integral de su personalidad sin la intervención de terceros, ¿ya? Y aquí es importante señalar que el artículo 32 del Código Penal establece además que el consentimiento sexual no es aplicable a menores de 14, ¿ya? Entonces ahí también tenemos una diferencia, y sin embargo vamos a ir mirando a través de lo que les voy a ir compartiendo ahora, cómo incluso niñas menores de 14 años también se hacen parte o tienen esta idea del consentimiento. En términos generales, ¿ya? El consentimiento, que es una definición muy general, se entiende como la voluntad de una o más personas respecto de una acción, ¿ya? Esta voluntad, ¿ya?, de acceder o de tomar decisiones tiene que cumplir ciertas características. Ya no es una voluntad que es a ciegas, ya no es como, ok, digo que sí. Para que sea realmente un consentimiento, tiene que tener entonces ciertas características. Y una tiene que ver con la posibilidad de elegir sin presión, elegir de manera autónoma y elegir racional e individualmente, ¿ya? Estas cosas las pongo porque son importantes para ir comprendiendo lo que vamos a ir hablando, ¿ya? Me parece que el consentimiento no es solo la voluntad, ¿ya? Sino que es la voluntad, pero elegir sin presión, de manera autónoma, racional y individual, ¿ya? Esos son los elementos que tienen que estar a la base para ir pensando y mirando el consentimiento. Entonces, en esta idea de cómo la capacidad de consentir se ve interferida o teñida, ¿ya? Logramos como mirar en estos resultados, ¿ya? Cómo también había una ilusión, y a propósito de justamente de los discursos sociales, hay una ilusión con respecto a la autonomía, hay una ilusión desde quien ha vivenciado ya la violencia sexual, de que efectivamente tomé una decisión de manera libre, ¿ya? Pero ahí vamos a ir mirando que parece que es solo una ilusión, ¿ya? Entonces dice, la posibilidad de decidir respecto de la sexualidad dependerá de las facultades de las mujeres adultas y niñas, ¿ya? Para tipificar los hechos como transgresivos o constitutivos de delito. Como decía adelante, a pesar de los parámetros legales, los agresores se desentienden y desarrollan estrategias principalmente afectivas, ¿sí?, que son difíciles de interpretar, aún más para una niña, ¿ya?, quien no cuenta con las capacidades madurativas para comprender estos hechos, como vamos a ver en algunos de estos relatos. Entonces dice, la primera experiencia sexual a los 7 años, vecino ocasiones, yo era como su mujer, era como un tema de posesión. Este relato, y el relato que vamos a ir mirando durante todo lo que les voy a ir compartiendo, son mujeres adultas, pero muchas de ellas, y también estos son elementos que vamos a conversar en el diplomado, ¿ya?, vivenciaron ya las primeras experiencias de violencia sexual a temprana edad, durante su niñez, ¿ya? Y ya durante su niñez podíamos observar que ya había, para una niña de 7 años, ¿cierto?, ya había una idea de consentir, ¿ya? Y como un adulto, ¿ya?, se aprovecha de esa idea social que se construye, ¿ya? Y por eso decimos que se le otorgan elementos madurativos a una niña, por ejemplo, ¿ya? Entonces, bajo esta estrategia de dominación sexual, las mujeres sienten que están consintiendo, ¿ya? Estamos hablando de esta dominación a propósito de lo afectivo, de la seducción, ¿cierto? Pero más bien, más que consentir, están siendo persuadidas imperceptiblemente hacia el dominio de sus cuerpos, donde no habría capacidad de resistir, ya que el uso de la fuerza no es evidente, o más bien por las diferencias madurativas.
Entonces, lo que estamos diciendo acá, efectivamente, que las estrategias afectivas y de seducción son aquellas estrategias donde hay una sensación de decidir, pero no lo es, ¿ya? Y donde quien agrede, principalmente los hombres, lo que hacen es persuadir, es confundir aquello, ¿ya? Incluso bajo esta estrategia, son aquellas de las que más se genera la confusión para las mujeres y para las niñas, ¿ya? Porque tenemos esta distinción, ¿cierto? Esta confusión entre si efectivamente soy parte de una relación afectiva o no. Pero una persona que te quiere no te va a violentar, por ejemplo. Entonces, hay una confusión, se empiezan a difuminar los límites con respecto a la violencia finalmente, y por eso tenemos esta sensación de que consentimos. ¿Sí? Entonces ahí las mujeres y las niñas perciben un falso control, ¿cierto? Siendo manipuladas para aceptar la agresión como algo natural y se siente partícipe, ¿cierto? Que es lo que yo estaba planteando de esta decisión. Y acá una otro viñeta que dice: no resistí, no dije nada. Me sentía que tenía que pagar por la licencia médica, que este era el costo, ¿ya? Entonces, ahí es importante mirar, efectivamente, ahí uno se puede imaginar quién era esta mujer también, que estaba en un contexto efectivamente de salud, donde ella trabajaba, ¿ya? Y tenía acceso a quienes entregan licencias médicas, y en ese contexto es que ocurre esta agresión. Ella efectivamente, cuando ocurre, siente lo que estamos ahí, ustedes están observando, digamos, en esta viñeta, ¿ya? Es como eh, pagar algo, como que la sexualidad también, o como está al servicio como de una transacción, ¿ya? Entonces, ahí también se va difuminando todo esto del consentimiento, ¿ya? Porque se utiliza como algo, como un objeto de cambio, o sea, chuta, me dio una licencia, esto no es que esta persona se haya ofrecido, ¿ya? O esté generando una explotación sexual pagada, sino que más es un contexto que se genera esta seducción, este espacio, ¿ya? Donde ella efectivamente no estaba dispuesta a establecer esta relación sexual. Sin embargo, eh, como ella planteaba en algún momento, y lo que dice ahí su relato, efectivamente ella se queda ahí y no resiste, ¿ya? O sea, no hace resistencia al respecto. Un segundo elemento que se puede observar en relación a la violencia sexual y el consentimiento, tenía que ver con entender qué es esto del consentimiento, qué es el consentimiento, ¿ya? Eh, Porque pareciera que no se logra entender bien qué es el consentimiento, ¿sí? O para las mujeres tampoco queda tan claro. Cuando hablo de las mujeres es porque hay un discurso que está detrás instalado que va confundiendo estos conceptos, ¿ya? Y en ese sentido los resultados no se centran precisamente en el consentimiento, ¿ya? Sino en la falta de autonomía y en la capacidad de raciocinio de una mujer bajo los efectos del alcohol y de la droga, ¿ya? U otras sustancias que generen eso. Como vimos delante, algo del concepto o cómo entender, ¿cierto?, el consentimiento, efectivamente hablamos de la capacidad de tomar una decisión de manera autónoma, ¿cierto?, y con raciocinio. O sea, entonces ahí es preguntarse qué capacidad se tiene bajo el alcohol o las drogas con respecto a tomar una decisión. Entonces, en este estado, la capacidad para tomar decisiones informadas se ve comprometida, ¿ya? Aunque tanto la sociedad como la ley reconocen las implicancias biológicas del consumo de estas sustancias, esto no se respeta en la práctica y se sigue cuestionando finalmente la violencia sexual que se da en este contexto, ¿ya? Y aquí podemos ver, por ejemplo, una viñeta en donde decía: he vivenciado situaciones que ahora entiendo que igualmente fueron agresiones sexuales, y estas fueron instancias donde yo estaba bajo el alcohol,
¿ya? O sea, también son las propias mujeres las que tienen estas ideas de que cuando estás bajo los efectos del alcohol, pareciera que no había una agresión sexual, ¿ya? Como lo plantea ella. O sea, ahora ella entiende que esta situación que ella vivenció y que había sido bajo los efectos del alcohol, también había sido una agresión sexual, ¿ya? Porque como vemos que estos estereotipos, estos discursos, también penetran en el pensar de las propias víctimas. En este sentido, entonces, la violencia sexual bajo sumisión química, ¿ya? Nos despoja a las mujeres de agencia y reduce los cuerpos a objetos pasivos, ¿ya? Eh, entonces, desde ahí, las condiciones, no están las condiciones, ¿cierto?, para evaluar lo que sucede con claridad, para resistir físicamente o incluso para comunicarse de manera efectiva, ¿cierto? O sea, hay una afectación que tiene que ver con elementos biológicos, ¿cierto?, que no te disponen para tomar decisiones de manera real, ¿ya? En este contexto en que el hombre perpetra, digamos, la violencia sexual, deja de manifiesto entonces también una cultura machista, ¿no? En donde las mujeres están al servicio de las necesidades de los hombres y en la que se observan que los cuerpos femeninos están dispuestos para ser agredidos, en los que no se despliega ningún tipo de estrategia. Cuando digo esto, me refiero a que bajo esta lógica, los hombres no despliegan o quien agrede no tiene que desplegar ninguna estrategia, ¿ya? No tiene que desplegar estrategias de seducción ni afectivas, ni por ejemplo utilizar la fuerza, sino más bien los cuerpos están a disposición para ser tomados por los hombres, ¿ya? Y en ese sentido, entonces se anula, ¿cierto?, la subjetividad. Y ahí ay, me estaba saltando esta viñeta que dice, recuerda haber escuchado, y aquí es súper interesante esto, haber escuchado a su padre decir que a sus compañeros de trabajo, que los hombres se aprovechan de las mujeres que han bebido. Y ella se refería, en este aprovechamiento, digamos, a un aprovechamiento sexual, ¿ya? Entonces, para ella eso era un elemento que estaba siempre presente, ¿ya? Entonces, como les decía, bajo esta lógica o bajo el consumo de alcohol y drogas, ¿ya? Se anula la subjetividad, ¿ya? Entonces, lo que permite que el cuerpo sea explotado sin resistencia, es decir, el cuerpo también está, y ahí podemos ver en términos biológicos qué es lo que pasa, ¿cierto? Cómo se deprime todo el cuerpo, entonces la capacidad de resistir, tanto física como mentalmente, está completamente anulada, ¿cierto? Por lo tanto, la subjetividad también se anula. Y se perpetúa entonces la idea de que la violencia es una herramienta legítima de dominación masculina. Entonces, cuando ocurren la violencia sexual bajo estos elementos, vamos pensando nuevamente o va perpetuando esta idea de esta dominación masculina hacia la mujer en términos de la violencia, ¿ya? Y esto un poco lo traduzco, ¿y por qué digo esto? Porque a propósito de esta viñeta, ¿ya? Dice, había un grupo más grande, me drogaron, desperté con dolor pélvico, moretones y rasmillones. Las marcas físicas y emocionales perpetúan los mecanismos de control sobre las mujeres. Entonces, ¿cómo esta viñeta, ¿cierto? En donde bajo los efectos de las drogas en este caso, ella también queda con efectos físicos, ¿ya? Efectos físicos que ella es lo que ve después de esto, ¿ya? O sea, no es solo el hecho mismo, sino que además quedan marcas, ¿cierto? Van perpetuando o que van recordando la vivencia. No es una secuela o no es solo el hecho mismo, sino que son las marcas, por eso digo, físicas y emocionales o secuelas emocionales, que van de alguna manera recordando esta vivencia en la cual se expone una mujer, ¿cierto? Y además, aquí lo que plantea ella es que esto fue con otra intención, o sea, al drogarla, se sabe que hay una mayor disposición que no va
a tener posibilidad de respuesta, y entonces se agrede y se toma el cuerpo femenino como un objeto, ¿ya? Un ter ahí sí pasó. Un tercer elemento que logramos observar en los discursos de las mujeres tenía que ver con el consentimiento y la idea de solo porque puedo, ¿ya? Cuando planteo esto tiene que ver cómo quienes agreden, y particularmente los hombres en este caso, eh, toman los cuerpos de las mujeres efectivamente solo por el hecho de ser hombres, porque socialmente se ha entregado este discurso, ¿ya? Donde los deseos masculinos, ¿cierto? Quedan, eh, priman, digamos, hacia la voluntad de las mujeres. Por lo tanto, como dice ahí en la diapositiva, las mujeres quedan a merced de estos deseos. ¿Mm? Y ahí es donde esta viñeta, por ejemplo, plantea esto. El agresor no quería que yo tuviera pololo, prácticamente era dueño de mí. Además, no solo la agredía sexualmente, sino además no le permitía, ¿cierto?, ningún espacio en la cual ella pudiera desarrollarse o tener, por ejemplo, en este caso, otros elementos de afectividad, ¿ya? O posibilidades de reconocer también que las experiencias sexuales a las cuales ella estaba siendo sometida no eran ya las adecuadas para su edad cuando establece otras relaciones, por ejemplo, ¿ya? Y cómo entonces ella vivencia esa experiencia, ¿cierto? Como alguien que se adueña de esa persona. Entonces ahí los hombres imponen su voluntad sin consentimiento explícito, ¿ya? Eso es importante poder pensarlo porque en la primera cuando hablamos en la primera diapositiva con respecto a, me voy a devolver un poquito, ¿ya? Aquí está de la ilusión del consentimiento. Efectivamente, estas estrategias, ¿ya? Afectivas y de seducción también van mermando la capacidad de entender lo que está pasando, ¿ya? No solo va confundiendo, sino que también va generando eh, un mayor aislamiento y va posicionando a las mujeres y a las niñas en una posición de, hay alguien que va, porque me parece que está un poco inestable mi conexión, no sé si me están escuchando bien, pero ahí se arregló. Ya. Les decía que a propósito de estas estrategias afectivas de seducción, también es importante entender que hay estrategias que son más bien implícitas, ¿ya? Ahí volvemos. Porque no es algo directo, concreto, sino que es más bien un juego en el cual yo me voy confundiendo y no digo directamente que sí, ¿ya? No digo directamente que no. Entonces se va generando esta confusión con respecto a la toma de decisión, ¿ya? Entonces, como les decía, la capacidad de las mujeres, ¿cierto? Para decidir sobre su propia sexualidad es un indicador claro de cómo los hombres, aprovechando su posición, que es lo que les estaba planteando, dominante en la sociedad, subyuga a las mujeres dentro de una estructura jerárquica establecida. En esta dinámica, las mujeres quedan a merced de los deseos masculinos, ¿ya? Y ahí entonces vamos observando cómo la capacidad entonces de resistir, ¿cierto? Es más bien imposible. Y va revelando la profunda asimetría de poder en las relaciones de género, donde el control masculino se impone de manera incuestionable, ¿ya? Porque eso es lo que vamos observando acá. Cuando cuando digo que impone su voluntad y que nadie cuestiona, digamos, esta voluntad en los hombres. Esta viñeta dice, un día me forzó y yo estaba amamantando a mi niño. ¿Ya? Ahí podemos imaginarnos que efectivamente estaban en un contexto de pareja, ¿cierto? En la cual ella estaba en una labor de la maternidad, donde se genera un estado emocional distinto, ¿cierto? Sin embargo,
cómo la voluntad de este hombre transgrede estos momentos, ¿cierto? Y la fuerza simplemente a una relación sexual. Entonces, aquí vamos viendo cómo los cuerpos de las mujeres se van entregando, ¿cierto? Sin que ellas quieran participar de estas prácticas, aceptando una relación sexual no deseada. Este deseo sexual, es decir, no es bilateral, que es un poco lo que yo les estaba explicando, ¿es cierto? Convirtiéndose en una práctica rutinaria que las mujeres deben soportar sin tener la capacidad de rechazar. Y aquí, evidentemente, viene todo el discurso con respecto a la mujer en una relación, ¿cierto? Sentimental, establecida de matrimonio, donde qué es lo que va predominando en este discurso social es efectivamente, que es lo que estamos tratando de decir, los deseos masculinos por sobre lo que ocurre con las mujeres. Entonces, la subordinación de las mujeres en este contexto no es solo física, ¿ya? Sino también es simbólica, ya que el testimonio que estamos viendo, ¿cierto? Evidencia cómo la voluntad masculina se establece como la única que cuenta, relegando las necesidades y deseos de las mujeres a un segundo plano, ya que es lo que estamos mirando ahí y que va un poco, se va traduciendo en la siguiente viñeta, dice, en el momento de la intimidad yo fui presionada, ¿ya? O sea, cómo este consentimiento bajo presión no es finalmente consentimiento, ¿ya? Recordemos las tres características a las cuales fuimos mirando qué significa el consentimiento, ¿ya? Entonces, muchas veces también se va presionando, uno se siente presionada, muchas mujeres, a propósito de muchos otros contextos, ¿ya? Eh, por ejemplo, para no ser agredida nuevamente, para mantener una relación, para que no agreda a los hijos, y así un sinfín de otros elementos que están detrás de estas decisiones o de este consentimiento que finalmente no tiene la capacidad para decidir realmente sobre la sexualidad, ¿ya? Entonces, y ahí, con respecto a esta decisión, ¿cierto? Los motivos, que es lo que íbamos contando, tienen que ver con el temor, el miedo, entonces, y otras violencias. A no romper el vínculo, ¿cierto? Considerando también que la violencia, como tal, es un acto de sometimiento y que permite a las mujeres que sigan obedeciendo. Es decir, que la violencia en su magnitud, no solo la violencia sexual, es un acto que somete a un otro, y en este caso a las mujeres, ¿ya? Entonces, este tipo de subordinación, ¿cierto? Refuerza la narrativa patriarcal que legitima. ¿Docente? Adversar, ¿ya? Y en ese sentido, ay, me Karen, quedé pegada, me dicen. Sí, sí, un ahí, ¿me poquito escuchan? más atrás. Sí, ahí volviste. Ya, no sé dónde quedaron. Si subordinación, voy a decir lo último que dije, que no sé dónde quedamos, ¿ya? Planteaba que esta idea de que la subordinación va más allá de lo físico, siendo también simbólico, ¿ya? A propósito de la viñeta de que en el momento de la intimidad fui presionada, eh, tiene que ver efectivamente con que no solo hay una subordinación física o una presión física, sino que también hay otros elementos que están detrás, los que me hacen sentirme presionada a esta sexualidad. Y si hay presión, entonces esa voluntad parece que no es tan legítima, ¿ya? Y planteaba que los motivos que están principalmente detrás de esta sensación de voluntad, digamos, tiene que ver con el temor, el miedo a otras violencias, a no romper, por ejemplo, el vínculo o el daño que le pueden hacer a otros, ya cercanos también. Y considerando además que efectivamente la violencia en su magnitud, ¿ya? Toda la violencia es un acto de sometimiento, ¿ya? Y la violencia sexual
es un acto de sometimiento mayor hacia las mujeres, ¿ya? Entonces, lo que permite que efectivamente sigan obedeciendo ante, ¿cierto?, lo que se ha planteado. Entonces ahí dice, bueno, que ya lo planteé también, ¿cierto?, cómo se va relegando ya o se refuerza esta idea de que las mujeres no tienen control sobre sus cuerpos, ¿cierto? Y van perpetuando la idea de que no tienen derecho de definir los límites de la intimidad y va relegando entonces las necesidades femeninas. Y va entonces los agresores justifican sus acciones responsabilizando a la víctima, ¿ya? Esta, y es lo que planteaba, va justificando estas narrativas patriarcales, ¿ya? Que van legitimando de alguna manera lo masculino por sobre los cuerpos femeninos, porque es una narrativa que se instala, que yo digo como que va permeando, como que estuviera tatuada, que no es difícil de sacar. Y esto ya es, no sé cuánto nos queda unos minutitos, pero estos son los 3 elementos importantes que pude rescatar. Está muy brevemente planteado, ¿ya? Pero que pude rescatar con respecto a cómo los discursos van permeando la vivencia de las mujeres que han sufrido violencia sexual, ¿ya? Eh, en relación al consentimiento, ¿ya? Y eso es un poco lo que va demostrando estos 3 elementos. Y a partir de eso, ¿cierto? Me parece importante compartir cómo ir concluyendo algunos elementos, ¿cierto? Con respecto a, a este análisis en relación a estas vivencias. Y respecto a, a la primera, a la primera lámina, que tiene que ver con la ilusión de consentir, ¿cierto? Con esta idea de que consentimos, pero parece que no es tan así. Las mujeres, dice, aunque se puede percibir que tienen un control sobre sus cuerpos, ¿cierto? Porque nadie se siente como, entre comillas, obligada, pareciera que así es lo que se plantea. La realidad es que las estrategias afectivas y de seducción utilizadas por los agresores distorsionan esa percepción de autonomía. Las mujeres son llevadas a aceptar como natural lo que en realidad es una forma de dominio y control, perpetuando así el ciclo de la violencia sexual. Y como decía hace un momento, estas estrategias son las que generan mayor confusión, ¿ya? Mayor confusión con respecto a si estoy, como decía, en una relación o no, es donde hay más culpa, es donde incluso muchas veces eh, deniego yo misma o la víctima deniega esa violencia y dice, no, esto no fue así, y después vuelvo y cambio de opinión porque hay mucha confusión con respecto a estas estrategias, ¿ya? Y sobre todo pensando que son utilizadas principalmente con niñas, ¿ya? Y niños también, y donde es mucho más difícil poder entender lo que está ocurriendo, ¿ya? En donde la estrategia afectiva de seducción eh, va a incorporar diferentes elementos, ¿ya? También el diplomado vamos a ir viendo también qué otras estrategias con mucho más especificidad estos elementos, ¿ya? Pero es interesante ir pensando que eso va interfiriendo, ¿cierto?, en la capacidad de tomar una decisión, pero que quien vivencia desde esa perspectiva con esta estrategia queda confundida si realmente su decisión fue libre o no, ¿ya? Entonces es importante ir pensando desde cómo se toma una decisión con respecto a eso. Con respecto a la sumisión química, ¿cierto? Una conclusión en relación a eso, como ir en términos del análisis que vamos sosteniendo, es que el concepto del consentimiento se disuelve completamente, ¿cierto? O sea, bajo la sumisión química, ¿qué posibilidades tiene una persona de consentir? Está difícil, ¿cierto? Por eso digo que se disuelve completamente el concepto del consentimiento, ¿ya? Y se configura entonces, o se va configurando en una manifestación extrema de las narrativas sociales que minimizan o ignoran el consentimiento femenino. Porque aquí, en este apartado, digamos, con respecto a
a la sumisión química y el consentimiento, es donde se generan mayores prejuicios en relación a la mujer y la violencia sexual, ¿ya? Porque además acá es donde se ve de alguna manera teñida el consentimiento por un tema de un estereotipo de género, pensando que una mujer que va a una fiesta, entonces, y consume alcohol, primero puede estar dispuesta a los hombres y segundo, eh, en este estereotipo, digamos, es como esto, ella se lo buscó de alguna manera, ¿cierto? Como, bueno, ¿para qué tomo tanto? Las mujeres no debiesen tomar, como que el alcohol y las mujeres y la fiesta están fuera de esta concepción, ¿cierto? En donde es ahí donde hay mayor juicio con respecto al rol de lo femenino, ¿ya? Pero sí, entonces, los otros sí pueden consumir alcohol, ¿cierto? O pueden consumir drogas también, porque no van a tener o no están expuestas a estas experiencias y tampoco al juicio, ¿cierto?, social con respecto a si eres víctima en esta condición. Entonces, el acto de drogar a una mujer para agredirla sexualmente representa la culminación de una serie de discursos, ¿ya? Que es lo que estaba planteando, que niegan la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, ¿cierto? O sea, estamos planteando que la sumisión química, ¿cierto? No tienes la capacidad real para decidir sobre tu sexualidad. Y aún así, los discursos, ¿cierto? Van y niegan esa capacidad, esa incapacidad que esa mujer tiene de tomar decisión y la colocan entonces en un escrutinio público. ¿Mm? Una tercera conclusión en relación a la idea de te agredo solo porque puedo, ¿cierto? Por esta posición de poder que tienen los hombres, tiene que ver como la cuestión del consentimiento, en donde los agresores a menudo buscan justificar sus acciones, ¿ya? En donde van adjudicando a las víctimas una responsabilidad, ¿ya? Eso es un elemento transversal, ¿ya? ¿Cierto? Como el consentimiento es utilizado para adjudicar a las víctimas la responsabilidad. Es con lo que dijo que no, es que estaba en esta condición, es que no fue tan explícita, etc. ¿Ya? Entonces está ahí dando vuelta y eso se aprovecha para efectivamente poner en juicio, ¿cierto?, la responsabilidad de las víctimas, que es el sentirse culpable, el saber si yo consentí o no, si dije o no, por qué tomé un trago más, por qué me fui de noche, etcétera. Entonces, esta idea, ¿cierto? Como dice, evidencia cómo en la práctica los hombres, ¿cierto?, utilizan su posición de poder dentro de una estructura social para subordinar a las mujeres y niñas, manteniéndonos en una situación de vulnerabilidad y servicios a sus deseos, ¿ya? O sea, cómo el poder se coloca, ¿cierto?, al servicio de la sexualidad, ¿ya? ¿Cierto? Cómo mi posición de poder, ¿cierto?, en esta sociedad, la utilizo y la pongo, ¿cierto?, a disposición para que, porque yo con este poder tomo este cuerpo y voy a subordinar entonces a las mujeres y a las niñas. Es decir, yo agredo porque puedo, ¿ya? Esa es la idea. Por lo tanto, el consentimiento no está en cuestión ahí. O sea, yo lo hago porque si nadie, yo no le pregunto al otro. ¿Mm? Esa es la idea que está detrás de en términos generales, ¿cierto? Ya conclusiones más bien también asociadas a la intervención, que nos pueden ir ayudando a pensar de cómo ir trabajando desde estas perspectivas también eh, de la violencia sexual y cómo los discursos van influyendo en la vivencia que tienen las mujeres. Eh, Son 4 elementos que quiero compartir de estas conclusiones. Hay muchas más en la investigación, pero estas me parecían interesantes de poder compartir hoy día. Tiene que ver cómo lo que ya hemos visto, ¿cierto?, con respecto a los discursos, ¿cierto?, que impactan en la manera que yo percibo el consentimiento y la violencia sexual, finalmente va confirmando que la violencia es una herramienta de control, ¿ya? De control hacia las mujeres.
Porque la violencia sexual no solo busca disciplinar los cuerpos de las mujeres, sino que también regular su comportamiento y limitar su participación en la esfera pública. Es decir, por ejemplo, si yo bebo, ¿cierto? Alcohol o consumo drogas y soy agredida bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que está logrando decirme eso detrás? O sea, compórtate de otra manera, ¿ya? No vayas a fiestas, etcétera, ¿ya? Por eso también va limitando la participación en la esfera pública, porque en otros contextos también vamos a ir observando cómo el miedo también me limita de salir, ¿cierto?, a lo social y me va dejando, ¿cierto?, me va confinando a lo privado, en el espacio de la casa. Entonces eso va reforzando efectivamente patrones de sumisión y la imposición de una norma femenina, ¿cierto?, única y que anula la diversidad y la resistencia. Es decir, de alguna manera esto nos va diciendo que las mujeres se comportan de una manera X y no hay otras formas de expresar o de ser mujer, ¿ya? No puedo tener estos comportamientos. Entonces, otro elemento importante tiene que ver, que se concluye esto, tiene que ver con la normalización y la culpabilización, ¿ya? Cómo estos discursos legitiman la violencia sexual que la normaliza, ¿cierto? Cuando yo les digo que en los discursos se podía ver cómo las mujeres vivenciaban, cómo el hombre se apoderaba de sus cuerpos solo por ser hombres, efectivamente va normalizando una conducta que no tiene esos elementos, ¿ya? Y va responsabilizando entonces también a la víctima y justifica, ¿cierto?, esta vivencia como algo que se merece, ¿cierto? O sea, yo hice esto por ti, ahora tú me respondes o vas haciendo esto por ti. Entonces, este proceso de culpabilización internaliza la vergüenza en las mujeres, silenciando sus voces y obstaculizando la resistencia, es decir, va acallándonos. Porque la manera que yo me siento culpable me da vergüenza y yo no hablo, no le digo al otro que yo viví esto, ¿ya? Por eso que va silenciando las voces, ¿ya? Y también, otro elemento que no lo puse acá, pero que también va limitando la capacidad de recuperabilidad de esa persona en términos emocionales sobre esta vivencia. Al no dar cuenta de esta vivencia, al no develar esto, ya al acallarla, obviamente voy a ir perpetuando o voy muchas veces cronificando muchos de los efectos, ¿cierto?, que tiene la violencia sexual en las mujeres. ¿Mm? Entonces, cómo esto va perpetuando todos estos ciclos de violencia y va también perpetuando la afectación en las mujeres. Otro elemento importante tiene que ver con el impacto en el entorno sociocultural, ¿ya? Y ahí tiene que ver cómo las respuestas socioculturales a la violencia sexual son determinantes en la recuperación de las víctimas, ¿ya? Que tiene que ver también con la normalización y la culpabilización. Es decir, si tengo un contexto, ¿cierto?, que me va a culpabilizar, ¿ya?, y donde socialmente va a normalizar, yo evidentemente no voy a develar, ¿cierto?, me voy a callar. Entonces, esa culpa y ese silencio va a agravar los daños psicosociales, ¿ya? Por eso que el impacto de mi entorno con respecto a estos elementos repercuten, incluso amplifican los daños psicosociales, ¿ya? Que también son elementos que vamos a profundizar en, en el diplomado. ¿Ya? Alguno de estos de que tiene que ver como el impacto agrava aún más el entorno psicosocial o la respuesta puede impactar en los daños psicosociales, ¿cierto? Y mientras al contrario haya credibilidad o se generen instancias de resignificación, eso va a generar un mayor bienestar socioemocional, ¿ya? Porque se abren puertas para poder hablar y resignificar esta experiencia, incluso para connotar lo que yo he vivenciado, ¿ya? Necesidad de transformación. Y aquí es algo que es un trabajo transversal, es un trabajo que no solo se hace con quien ha sido víctima, sino que también con un contexto social en el cual estamos inmersos todos y es una responsabilidad individual y social que va a ayudar a disminuir, ojalá, o a sacar estas narrativas, ¿cierto?, estos discursos que van y que legitiman, ¿cierto?, la violencia sexual como algo
propio de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, por eso dice esto de desmantelar los discursos, ¿ya? Estos discursos, que es lo que hemos visto, yo lo vi de manera muy, muy brevemente, pero hay muchos otros discursos que van impactando en la manera que yo vivo o cómo connoto la violencia que he vivenciado, ¿ya? Que va a desafiar entonces, que es lo que estoy planteando, las categorías fijas, ¿cierto?, que tenemos con respecto a la víctima y al agresor. Y allá estamos diciendo que no existe una única categoría de agresor y de víctima, ¿cierto? No hay una única forma. ¿Docente? ¿Docente no se lo escucha? Ahí ¿Docente? le mandé un mensajito para que vea que parece que se Igual se quedó lo pegado. sí, se quedó pegada. A ver si ya. Se cayó. Voy a grabar. Mi internet ya estaba terminando. Vamos a repasar la última parte rápidamente, no sé dónde quedamos, pero vamos a ver. Déjenme compartir la pantalla. ¿Ya Ahí. habías terminado, Karen, con el último Perfecto, perfecto. Qué componente? bueno, qué Sí, bueno. justito. Estaba Que aquí había como entonces. invitando ahí ya como para los que quieran, las que quieran hacer alguna pregunta, Perfecto. comentario. Súper. No sé si ahí, entonces voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlos, ¿ya? No sé si hay preguntas, dudas, hable muy rápido, ya, para que pudiéramos. Y efectivamente, hay muchas cosas que la idea es que se van a ir profundizando también en el diplomado, ¿ya? Así que no sé si hay preguntas, dudas, no sé si en el chat hay algo, pero ahí dice todo claro, estoy tratando de mirar. ¿Sí? Parece que no tenemos dudas, ¿ya? Yo, Karen, ahí solo decir que me parece un tema súper interesante, me genera como muchas reflexiones. Yo creo que eh, pensaba en esto como no lo había escuchado, esto de la sumisión química, ¿no? Como en Mm, relación al consumo de alcohol, drogas, eh, que es interesante que ya no es solo como la responsabilización o culpabilización de la mujer respecto al acto sexual, que ya eso es como complejo lo que relaciona al consentimiento y difícil de esclarecer, sino que además está la segunda culpabilización o mm, responsabilización por haber consumido, ¿cierto? claro. Como y ella tomó de más, ¿no? Como Mm, ya no es solo como, pero sí ella también quiso en el acto sexual, sino que también es como además está este otro agravante o complejiza que además sí tomó, ¿cierto? Como por qué no se cuidó o por qué, todas estas también discursos que yo creo que como que redundan, agudizan sobre todos estos sentimientos de vergüenza, de culpa, como bueno, en relación a los efectos que genera, las secuelas que genera la violencia sexual. Entonces, nada, me parecía como súper interesante lo que traías, profundo, como mm, la complejidad, y también me quedaba resonando en la violencia como mecanismo de control, como también mm, interesante como de control y de dominio, eh, ya extremo, me parece, ¿no? De sometimiento. eso. Bueno, eso un poquito ahí como para lanzar si es Sí. que alguien tiene algo más como que les haya resonado por ahí. Por ahí Camila tiene la manito. Ahí Camila está, sí. Camila. Hola, muchas gracias por la charla, estuvo buenísima. Bueno, mi nombre es Camila, soy psicóloga, egresé hace poquito y me gustaría hacerle una pregunta con respecto a quizás una temática de quizás que no se habla mucho, pero es con respecto a
que últimamente me ha tocado escuchar en relatos de algunas pacientes que, por ejemplo, eh, han sido víctimas de abuso sexual y, por ejemplo, sus madres también han sido víctimas también. Y cuando les revelan parte del abuso, sienten mucha culpa por no haber tenido las herramientas necesarias para Mm, haberlas protegido. Y se sienten muchas veces negligentes en ese sentido. mm, sí. ¿Cómo se aborda como desde una perspectiva como psicojurídica en ese sentido? Eso, yo sé que es una pregunta como bastante amplia, pero me gustaría como entender como esa mirada también. No sé si voy a poder responder esa tremenda pregunta, porque es una pregunta que tiene muchas aristas también, muchos elementos, que tiene que ver con elementos transgeneracionales de la violencia sexual, que es importante ir entendiendo efectivamente cómo este fantasma, ¿cierto?, va transmitiéndose, este fantasma de la violencia o de la, ¿cierto?, como del trauma, está ahí presente. Eh, Mira, eh, primero esto lo trabajamos en el diploma. Esa pregunta que tú haces lo profundizamos mucho más allá, trabajamos en términos efectivamente de esto transgeneracional de la violencia sexual a partir de efectivamente una historia de una madre, ¿cierto? Que te entendí que ella también da cuenta cuando su hija es agredida o ella devela, o sea, ¿cierto? Esta situación, se la mantuvo y quizás uno pudiese entender que para arriba también hay toda una historia, ¿cierto? Es acoger a esta madre tal cual como estás trabajando con esa niña, porque también es un trabajo en el cual ella no ha sido escuchada, donde también ha tenido que guardar por años, no tengo más elementos, eh, pero como una adulta finalmente, ¿ya? Y también en un trabajo, que eso también ya, Augusto puede trabajar mucho más con eso en el diplomado, con respecto a ser madre efectivamente, con esta vivencia, como tú dices, esta culpa, como que fuera impidiéndome, ¿cierto?, desarrollar estas habilidades porque me voy quedando en ese sentimiento. Entonces, hay que ir pensando y trabajando cómo sacarla de ese sentimiento, de ese estado de culpa, para que pueda trabajar y contener a esta hija que requiere, y eso también mostrárselo como un elemento que va a resignificarla a ella y a ella misma como madre y también como víctima y también a su hija. Eso muy brevemente, así como muy cortito en realidad, pero eso es lo que se me viene ahora, ya, pero habría que como profundizar mucho más allá, hay otras cosas que se pueden trabajar. Y eso es lo que tú planteas, es un caso muy, muy común en la violencia sexual. O sea, es parte del fenómeno de la violencia sexual, ¿ya? Para que vean y puedan profundizar ustedes también en relación a eso. No sé si hay más preguntas. No sé si te ayudó, Camila, algo de lo que te planteo. No te escuché nada, pero entiendo. Ahora sí. Sí, Perfecto. muchísimas gracias. Sí, Ya. también otra forma como de abordar también la pregunta, porque muchas veces sucede que cuando se repite como el ciclo de la violencia sexual, muchas veces pasa que hay madres como que intentan compulsivamente que la historia no se repita. Mm, claro. También, efectivamente. Están Claro, las y dos en estos experiencias. casos, sí, Mm, Bueno, sí. y por y eso, perdón, solo ahí Camila, que en el fondo por eso es como una intervención interdisciplinaria y como Mm, multisistémica y como en distintos niveles también, porque podemos trabajar con una hija, pero sabemos que hay una madre que también le están mm, removiendo situaciones y de qué manera trabajamos con ella también para que colabore en la recuperación de su hija y al mismo tiempo, por otro lado, también quizás ella vaya ubicando sus propias marcas de su mm, propia historia. sí, eso. Sí. sí, Súper. bueno, en el caso de esta paciente que yo he estado atendiendo, ella ya llegó adulta a la consulta. Y en las últimas semanas, su madre también quiso iniciar un Mm, proceso terapéutico. súper. Súper bien, po. O sea, eso ya habla de que quiere hacer las cosas bien. Ya cuando alguien empieza a reflexionar, a pensar,
que requiero, qué sé yo, ya yo creo que eso ya es un elemento que te puede generar, como que tú podrías decir, ya, esta intervención, esto puede tener, ¿cierto? Puede tener una proyección más positiva hacia esos elementos, ya, una Sí, forma que está ahí. sí, Solamente muchas gracias. de nada haber ayudado, contribuido a cada uno de ustedes. Ahí aparece algo interesante y que yo creo que si van al diplomado lo van a poder trabajar con la Caro, que es la abogada, y ella va a poder explicarles mucho mejor que yo, ¿cierto?, cómo esto del consentimiento sí o sí está así. Para menores de 14 años no hay ni una posibilidad de cuestionarlo y ya de arriba de eso pareciera que sí, ¿cierto? Entonces ella ahí legalmente les va a poder explicar qué es lo que pasa, ¿cierto? Pero tiene que ver con elementos legales más que fenomenológicos, ¿ya? Eso que escapa un poco más de mi experticia, ella ahí les podrá explicar legalmente por qué está así, ¿ya? Pero el consentimiento, que es lo que vimos, es transversal a todos, ¿cierto? No, eh, incluso los niños, las niñas, ¿cierto? Y los niños también lo ponen en cuestionamiento. Así que agradecer todos los comentarios ahí, y espero que esto haya contribuido un poquito en su desarrollo profesional y poder discutir y pensar acerca de la violencia sexual y todos estos elementos que vamos. Y los invitamos nuevamente al diplomado. Así que gracias. Eso, gracias a ti, Karen, muy interesante. Gracias a Gracias, todos. Mari. Que estén bien. Las dejamos ahí con Ruth para el sorteo.